Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias a todos. Gusto en saludarles. Estamos hablando de Efesios 4 y comparándolo con Romanos 12, ¿verdad? De esta parte donde Pablo enseña y dice, esto es lo que son. En los primeros 3 capítulos, por la gracia de Dios, Él nos escogió, nos dio vida, etcétera. Todo viene de Él, pues. La nueva posición que tenemos en Cristo, sentados a la diestra del Padre, en nuestra posición espiritual. Y mirando allá, es que andamos aquí, ¿verdad? Efesios 4, entonces es andar de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, camina o vive de acuerdo a lo que eres. Entonces nuestra vista siempre debe estar puesta más en lo que somos, recordar en lo que tenemos, lo que somos, las riquezas de Cristo, nuestra posición en Cristo, lo que somos ante Él, que somos aceptos, etcétera. Y descansando en aquello, es que convierte en el impulso o es la fuerza del Espíritu para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy importante recalcar que nunca es al revés, ¿verdad? Nunca es, la vida cristiana está basada en mis acciones, en mis esfuerzos, en lo que yo hago para Dios, para alcanzar bendiciones, para alcanzar aceptación, para alcanzar ser hijo de Dios, para alcanzar ser miembro de la familia, etcétera, sino siempre es al revés. Primero descansamos en lo que somos y luego andamos de acuerdo a lo que somos. Y entonces, tanto en Efesios 4 como en Romanos 12, el primer contexto que Pablo le da a los creyentes en su andar es la iglesia. Les dice, ahora que ustedes han creído, que son nacidos de nuevo, que ya no son gentiles ni son judíos, sino son parte de la iglesia o de la familia. Ese es su contexto. En ese contexto es donde vamos a crecer. Y en Efesios 4 y Romanos 12 nos enseña que somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? No es porque asistamos a un lugar, la asistencia a un lugar, a una iglesia local o a una congregación es otra consecuencia, pero tan solo por haber nacido de nuevo, somos miembros de la gran familia de Dios, donde quiera que estemos, a pesar de que a lo mejor no haya una iglesia local en nuestra comunidad o apenas vayamos a buscar una, ¿verdad? Entonces, nuestro ser miembros de la familia de Dios o ser miembros o parte de la iglesia o de un cuerpo es, digamos que independiente de la asistencia los domingos, ¿sí me doy a entender? ¿Verdad? Ya eventualmente en la gracia de Dios y en su plan también, Él nos permite conocer a otro conjunto de creyentes para nuestra edificación local, ¿verdad? Y ahí siempre hemos de buscar la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, no las conveniencias superficiales a lo mejor, o de cercanía o de comodidad, sino pedir a Dios la dirección para edificación. Dios nos pone como parte de un cuerpo local para edificarnos ahí. Ese es el contexto en el que vamos a crecer en conocimiento de Dios, en conocimiento de las Escrituras, en tener ejemplos, ¿cómo se dice? Visibles, ¿verdad? De la Escritura. Dios permite que tengamos hermanos mayores o hermanos y hermanas o familias maduras en la fe, y entonces podemos observar
cómo es el amor entre esposos, ¿verdad? Cómo es el servicio entre hermanos, cómo es la disciplina para con los hijos, la convivencia familiar. Muchas de esas cosas sí las aprendemos en las Escrituras, pero en medio del cuerpo de la iglesia local lo vemos, ¿verdad? Y lo aprendemos conductas a través de ver a nuestros hermanos. Y en esa iglesia local también es que vamos a tener oportunidades de servicio. Ahí es donde Dios nos impulsa para servir al interior o internamente, pues, a la comunidad de la iglesia, como para servir hacia afuera a los que no conocen a Cristo, a los perdidos. Y entonces hablábamos de listas o de 3 listas de dones espirituales, de capacidades que Dios ha dado a los creyentes. La primera lista la encontramos ahí en Efesios 4, ¿verdad? Que es una lista pequeña. Lo encontramos en el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Les decía que este versículo me hace pensar en el proceso en el que Dios estableció la iglesia en el libro de Hechos, ¿verdad? No estoy seguro si este versículo particularmente se refiere a lo que hay en la iglesia actualmente, ¿sí? Sino más bien creo que es como una observación de cómo Dios pasó de usar apóstoles allá en Hechos 2, ¿verdad? Que fue un número limitado, por decir, ¿verdad? Y único, varones que estuvieron con Jesús en su ministerio, que lo siguieron, que lo escucharon, vivieron con él o convivieron con él, fueron testigos de su su muerte, fueron testigos de su muerte, de su resurrección, lo vieron resucitado. Esos son los apóstoles. A falta de Judas, escogen a Matías en esta especie de suerte en Hechos para completar el número 12. Y una vez que esos 12 son, digamos, que el fundamento o la columna o columnas en la iglesia, ellos hacen discípulos, la iglesia crece, hay ancianos en medio de la iglesia en Hechos, y ellos mueren, pero mientras está escribiendo las escrituras, Dios usa a personas que les llama, que son profetas todavía. Es decir, ellos hablan y enseñan la palabra de Dios basada en los testimonios, ¿verdad? No basada en, ¿cómo se llama? Necesariamente en sueños, aunque sí los hay, por ejemplo, ahí en Cornelio, Pedro, Pablo, el hermano que le da la vista a Pablo. Dios habla en ese tiempo a través de visiones o de sueños, ¿verdad? Esos son ese tipo de profetas. Y luego dice evangelistas, como Felipe, quizá también como el mismo Esteban. Y luego apunta hacia pastores y maestros. Es decir, Pablo, cuando va predicando a las diferentes iglesias en sus viajes misioneros, regresa para confortarlos y para edificarlos en la fe, pero siempre busca que haya en las iglesias, y dice, establecía ancianos en cada ciudad, ¿verdad? Estos ancianos hacen esta función de pastorear y de enseñar, y siempre es en plural. Entonces, por eso les digo que este versículo lo veo, digamos, que en el contexto del libro de Hechos. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? Entonces, lo que ha de haber en las iglesias en el día de hoy
son los líderes en las iglesias, son pastores, maestros o ancianos que cuiden al rebaño. Sí, Vic. No, lo que comentaste, Rafa, de que Dios nos pone en un cuerpo, pues, para ser edificados a través de los otros miembros del cuerpo. Sí. Creo que también nos pone ahí para hacer una función dentro o sea, lo mencionaste como oportunidades de servicio, ¿no? Yo entiendo que es como, o sea, al momento en que eres salvo, Dios te equipa, te regala algo, o sea, una capacidad, pues, para edificar a la iglesia también, o sea, no solamente para ser edificado, sino también para edificar a la iglesia, pues. O sea, creo que es algo, pues, importante saberlo, pues, que no nada más vamos a absorber, sino que tenemos una función que habría que saber cuál es para poder desarrollarla dentro de la iglesia, ¿no? O sea, todo órgano dentro del cuerpo tiene una función, no hay, excepto creo que el apéndice es lo que luego lo quitan, ¿no? Y que puede funcionar el cuerpo sin el apéndice, pues. Pero, o bueno, quizá ya ¿no? Todos los miembros del cuerpo no están de ociosos, digamos, o extras, o no están para estar ahí de adorno. Sí, es lo que quería o sea, comentar, pues, que Dios nos hace como piedras vivas, pues, para edificar, para darle vida al edificio, al cuerpo, ¿no? O sea, Sí, no exacto. la construcción, sino al cuerpo mismo. Sí, y esos dones, que es la segunda lista que hemos comentado, la encontramos en Romanos 12, donde tenemos 7 dones, que son esas capacidades que Dios da a los creyentes para ser usadas en medio del cuerpo. De alguna forma, hemos escuchado, yo he escuchado, no sé si ustedes, Dios no nos necesita para edificar al cuerpo, es decir, o Dios no nos necesita. Eso lo he escuchado en algunas ocasiones, pues, y sí es correcto. Sin embargo, yo sí creo que Dios nos usa, o Dios usa a los creyentes para edificar a la iglesia. La iglesia necesita, si no individuos en particular, con nombre y apellido, no sé, pero más bien la iglesia necesita que los miembros estén funcionando, ¿verdad? Estén impulsados por el Espíritu. Y estos 7 dones que vimos la semana pasada, yo creo que sí son en el contexto estos 7 de la iglesia actual. Ya tiempo después de que pasó el libro de Hechos, o rumbo al final del libro de Hechos, Pablo escribe a la iglesia en Roma, hablándose acerca del evangelio, y creo que estos 7 dones los podemos encontrar en las iglesias el día de hoy, ¿verdad? Habíamos hablado de profecía, servicio, el que enseña, el que exhorta, el que preside, el que reparte y el que tiene misericordia. Él o la, ¿verdad? Son hermanos o hermanas que edifican a la iglesia. Y lo que me faltó decir la semana pasada es de que tienen sus opuestos. Por ejemplo, el de profecía, que lo ilustra Pedro, tiene su personaje o su carácter opuesto, que es el de misericordia. Son personajes con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, decía que el de profecía es más leal a la verdad. Tiene la necesidad de expresarse y de hablar y de señalar lo que está mal. No sé si han tenido ahí alguna experiencia con alguien que parecería que siempre está señalando lo malo, ¿verdad? De entre las 5, 6, 7 cosas buenas que hay alguien que dice, sí, pero faltó esto, o no se hizo esto, o esto está incorrecto. Quizá esa persona tiene
visión o sí, panorama de las cosas. Y Pedro es así, él tiene la necesidad de expresarse, de hablar y señalar lo que está equivocado. Este tipo de personas son muy necesarias en las iglesias porque son las que detectan el error en la enseñanza o las intenciones de las personas que pueden hacer daño en una comunidad. Y el opuesto el de profecía es el de misericordia, que también lo ilustra Juan. El de misericordia tiene más ¿cómo se dice? A ser más leal a la persona que a la verdad. La verdad puede esperar un poquito porque necesito restaurar a mi hermano, apoyar a mi hermano. Ahorita necesita palabras de aliento, no que lo estén regañando, ¿verdad? Sino necesita aliento en su corazón. Y tanto es correcto uno como el otro, ¿verdad? Y justamente la ilustración de estos dos personajes lo tenemos en Pedro y Juan, que hemos comentado que en los evangelios no los vemos como muy cercanos o muy amigables o con diálogos, ¿verdad? O que anden siempre juntos. O sea, al contrario, eran de alguna manera competidores por su oficio. Sin embargo, los hechos, incluso llenos del Espíritu, los vemos como un equipo, andan juntos para todos lados. Y eso me llama mucho la atención porque Juan, ¿se acuerdan de esa, cómo se dice? Esa petición que le hizo la madre de Juan y Jacobo a Jesús, que le dijo que si podían sus hijos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. No estoy seguro si eso es únicamente como el deseo de la madre o era también cierta aspiración de los hijos, ¿verdad? Creo que la Biblia no nos da mucha información al respecto. Sin embargo, ellos como que participaron en esa petición de alguna manera, es decir, no evitaron que su mamá lo hiciera, ¿verdad? Por alguna razón sucede. Entonces dice que los otros 10 apóstoles se enojaron contra Jacobo y Juan porque habían hecho eso, o habían permitido eso, o que su madre hiciera esa petición. Entonces, si había cierta aspiración de, ¿cómo se llama? De Juan para ocupar cierto lugar o cierta jerarquía entre los discípulos. En el libro de Hechos, a Juan lo vemos con otro corazón o sin esa intención, pues Juan lo vemos como que, en una palabra podría ser como muerto a sí mismo, ¿verdad? Porque el personaje que el Señor quiere ahí enfrente es a Pedro. Y Pedro está parándose, está hablando, está compartiendo delante de la multitud o la gente en el templo, con los sacerdotes. O sea, esa energía del profeta de declarar verdad y de hablar sin miedo, la tiene Pedro, no la tiene Juan. No sé si Juan, delante de los del concilio ahí en Jerusalén, hubiera dicho: estimados hermanos, ustedes saben que Dios tiene un gran amor por ustedes, el Señor se entregó por nosotros. No hubiera tenido a lo mejor otra forma de predicar el evangelio, ¿verdad? Pero en ese momento lo que la iglesia o el pueblo de Jerusalén y los sacerdotes y la gente necesitaba era el impulso del profeta de Pedro, que no se podía callar y dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Juan está acompañando, pues, alentando a Pedro, estando con él. Pero Dios usa como equipo. Y también he visto esto en algunos matrimonios. Sí, he visto a veces que el esposo es muy de un corazón muy grande, viendo por las necesidades de otros y siendo muy, ¿cómo se dice?
sí, misericordioso por otros, y a la esposa siendo la que es más firme, que está hablando lo que tiene que ser, previniendo de personajes o personas que pueden hacer daño. No sé, ¿tiene algún comentario hasta aquí? Pero estos dos son los opuestos aquí, profeta y misericordia. Y luego los segundos opuestos es el del servicio y el que preside. El sirve y el que preside son el otro par de opuestos. El que sirve normalmente no va a tener el impulso de tomar iniciativas. Más bien a esa persona dile qué tiene que hacer, ¿verdad? O cuándo y cómo, y esa persona lo va a hacer con un gran corazón. Y hasta al final, pues puede llegar primero, puede irse al último, pero esa parte del servicio va a quedar terminada, y el que preside más bien está viendo cómo hacer eficientes los recursos, toma iniciativa también para tomar el liderazgo o tomar ¿cómo se llama? Sí, la iniciativa. A veces son los presidentes o los líderes entre los ancianos. No necesariamente es un predicador, pero es una persona que sabe organizar, que tiene la autoridad para dar instrucciones, ¿verdad? Para determinar el camino y impulsar al equipo o a las personas, a la iglesia, para concluir ese proyecto. Entonces, esos son el segundo conjunto de opuestos, el de servicio y el que preside. El tercer par de opuestos son el que enseña y el que exhorta. El que enseña está más inclinado hacia el texto, hacia lo que la Biblia dice, ¿verdad? Siempre va a estar pendiente por el estudio de las palabras, lo que significa, el contexto, el origen de los textos, las fechas, los personajes, y va a ser muy claro respecto a lo que la Biblia dice. Y el que exhorta es más bien en cuestiones prácticas, no desprecia la Biblia, por supuesto, pero va más a cuestiones prácticas, más a cuestiones por experiencia, ¿sí? A una persona que, por ejemplo, en temas de familia, ha ayudado en base a las escrituras a ver el comportamiento humano y la obra del Espíritu en las personas, te puede dar un buen consejo respecto a cómo solucionar problemas con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con tus finanzas, en fin, basado en las escrituras, sí, pero más como consejos prácticos. Y parecería que también en la carne pudieran estos siempre estar opuestos, pues, ¿verdad? Si estamos usando, o más bien si andamos en la carne pensando que servimos a Dios con nuestro don, realmente lo que podemos producir son conflictos, y mayormente con la persona que tiene el don opuesto. Y por último, es el que reparte, ¿verdad? El que sabe administrar recursos. Ese no es opuesto, pero Dios lo usa, o sea, no tiene opuesto, pero Dios lo usa justamente para, ¿cómo se llama? Para mantener de alguna manera a las iglesias funcionando con la buena administración de los recursos, y él mismo da su tiempo y los recursos que administra sabiamente para los proyectos que edifican a la iglesia. Bueno, hasta aquí era lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. ¿Algún comentario, alguna observación o dudas? Algo que se me cortó un poco, no sé si se te cortó el internet o a mí, Rafa, pero era lo que mencionaste de profecía y misericordia, que decías que Pedro y Juan en los evangelios no andaban juntos, sin embargo, después de Pentecostés se les ve como equipo, ¿verdad? Trabajando como equipo. Sí, exactamente. Y también lo he visto en matrimonios. Dios de alguna manera también
permite en su diseño que podamos formar un matrimonio con una persona que nos complementa, y en la iglesia o en algunos ministerios hay matrimonios que funcionan muy bien, muy padre, muy integrados, porque son estos opuestos, ¿verdad? Se complementan, pero también Dios los usa en medio de la iglesia. Y alguien ponía un ejemplo, un hermano ilustraba, por ejemplo, de en lo que se fija, o lo que le ocupa, lo que inquieta a cada uno de estos. No sé si ustedes quieren comentar con base en lo que platicamos, ¿qué le inquietaría a cada uno de estas personas en medio de la iglesia? ¿Quieren comentarlo? Por ejemplo, ¿qué le inquietaría al que tiene el don de profecía? ¿Qué es lo que le inquieta a tomar acción? ¿Quieren participar? Sí, sí, hermano. Adelante, Martín. A ese tipo de hermanos o hermanas, lo que les inquieta no son precisamente las doctrinas seculares, ¿no? Sino las fundamentales. Cuando se denigra a Cristo o a su evangelio, o cuando ve una doctrina que se desvía de la gracia de Dios, y es cuando el Espíritu lo mueve a intervenir. Exactamente. Por eso les digo que se llaman motivacionales, o un hermano les llama motivacionales, porque justamente observan algo y con base a esa observación que les inquieta, pues los tiene de alguna manera, no sé si decir sin paz, pero sí les inquieta, pues eso les mueve, y el espíritu les impulsa a tomar acción, a hablar o a tomar acción, y justamente eso es correcto lo que dices respecto a la profecía. Al de servicio, ¿qué le inquietaría al de servicio? ¿Alguna observación? ¿Quién quiere participar en comentarios? Si alguno de ustedes tiene el don de servicio, ¿qué es lo que les inquieta en medio de una iglesia? Yo creo que sería ver qué hacer, ¿no? O sea, ver en qué puedes ayudar, en dónde puedes beneficiar a los demás o en la iglesia. Sí, exactamente. Yo pienso que no se siente en paz cuando hay cosas que hacer o hay cosas de necesidades y nadie está haciendo nada, ¿no? Y entonces esta persona se puede sentir molesta o, ¿cómo se dice? Inquieta, y él está dispuesto él o ella a tomar acción para suplir necesidades. Y el que enseña, ¿quién quiere comentar el que enseña? Rafa, yo. Sí. Adelante, Víctor. Sí, yo creo que el que enseña le preocupa que las enseñanzas no sean conforme a las escrituras, le preocupa que los pasajes se puedan sacar de contexto, le preocupa que alguna persona no, esté aprendiendo algo con doctrinas equivocadas. Creo que va un poco de la mano con el de profecía, pero más enfocado no tanto a la vida diaria, sino al hecho de aprender correctamente lo que las escrituras dicen. Sí, y siempre está atento o atenta a errores de información, ¿sí? Que se enseñe algo con información errónea, porque siempre quiere estar seguro o busca en su investigación, en su estudio personal, fechas, textos, significado de palabras. Entonces, cuando alguien se para a enseñar y dice, pues, en algún lugar del Antiguo Testamento o
como, creo que es en el Nuevo Testamento, o bueno, por ahí alguien lo escribió, no me acuerdo si fue Moisés o Pablo, pero la Biblia dice, y cita mal el texto, o va a decir alguna anécdota y está mal la fecha, o no sabe cuándo fue. O sea, esos detalles que no son detalles realmente, sino son falta de investigación, al que enseña le inquietan, pues, y él o ella cuando comparten, quieren estar seguros, verifican la información, porque así es como el texto lo dice, ¿verdad? Rafa, por ejemplo, Eso es muy importante. perdón, Sí. en esa situación, por ejemplo, al que pudiera tener ese don, yo creo que le preocuparía, por ejemplo, cuando alguien se sube o se para en el púlpito a dar una enseñanza y que es esa persona que da la enseñanza, alguna postura personal la ve como que es la palabra de Dios. Cuando Exactamente. hay algunos textos en los cuales puede ser, digo, no hay suficiente o no hay tanta información, seguramente porque pues, para Dios no es importante que eso sea un tema, y por algo no está tan claro, pero hay personas que pueden dar una postura personal para buscar que se haga un dogma de fe o que se haga un actuar conforme a su postura. Entonces, a quien le preocupa la enseñanza realmente estaría agobiado con esas situaciones, ¿verdad? Si una predicación está basada en opiniones o en chistes o en anécdotas, y no en las escrituras, eso le indigna, pues, porque no hay una investigación, y el que ilustra este texto o este don es Lucas, a pesar de que había ya muchos que habían escrito las cosas de la vida de Jesús. Dice, me parece conveniente diligentemente investigar y escribir las cosas como sucedieron, ¿cómo se llama? Y las escribe cronológico. Estoy seguro que él ¿cómo se llama? Lucas es el único que platica con detalles el nacimiento del Señor. Y en tiempo, digamos, cronológico, Lucas coincidió en hechos con los discípulos o los apóstoles, y estoy seguro también que con María y muchos de los que vivieron en el tiempo de Jesús, en su ministerio, muerte, resurrección, y estoy seguro que Lucas se entrevistó con ellos y de ahí obtuvo información. Es muy interesante, pues. ¿A quién quiere comentar sobre el que exhorta? ¿Qué le inquietaría al que tiene el don de exhortación? ¿Alguien? Las cosas prácticas de la vida, el consejo, es el que da consejo, es el que te anima, que va contigo, que te visita, que te llama, que te da consejos prácticos. ¿Qué cosa le inquietaría también a él o a ella? Buenos días, hermano. Mire, yo tengo un hermano que tiene el don de exhortación y pues en pocas palabras, cuando él ve algo, pues en donde uno está malinterpretando las cosas o está desorientado, y sobre todo cuando estamos malinterpretando un pasajes de la Biblia, es algo que quería comentar también junto con el de enseñanza, porque por ese punto lo veo un poco parecido de que a veces vemos versículos de la Biblia, pero no leemos todo el contexto, pues, y por eso malinterpretamos algunas cosas. Entonces, yo tengo un hermano que, por ejemplo, esa sería una de esas cosas que lo inquietaría, y ese tipo de hermanos no dudan ni un instante en decirte las cosas, pues como son, ¿no? Bueno, gracias. No sé si ese es más como el de profecía, pero bueno, también el que exhorta,
justamente no es el que regaña necesariamente, pero más bien es el que te alienta y te va a dar palabras de aliento y de sabiduría en la palabra para tomar acción, Por ejemplo, creo que al que exhorta le inquietaría mucho que un creyente que sabe la verdad, ¿verdad? Que conoce lo que Dios dice, tome una decisión incorrecta, que tome una decisión basado en su entendimiento o en las circunstancias. Y eso le desalienta, pero le motiva, o sea, le inquieta, pero le motiva a tomar acción y ir con ese hermano o esa hermana y animarle, ayudarle en las cosas prácticas. Es decir, la palabra dice esto, ¿cómo te ayudo para que hagas o tomes las decisiones con sabiduría? Y entonces pasa tiempo con esa persona para darle consejo en cosas prácticas. El que preside, ¿qué creen que le inquiete? La conformación de los ministerios del Espíritu adentro del cuerpo de Cristo. Siempre toma la pauta, la iniciativa. Toma iniciativa, sí. Tu papá, hermano, tiene ese don. Está con el Señor. Yo vi cómo el Señor lo usaba para eso. Qué bien, gracias a Dios por eso. ¿Ya vas a decir algo, Víctor? ¿O quién? ¿Nadie? Pudiera ser también que al que preside le preocupa que las cosas salgan mal, ¿no? O sea, le preocupa que no se hagan las cosas que se tienen que hacer, le preocupa que cualquier cosa falle. En general, Sí. yo creo que en un ámbito completo, ¿no? Desde la parte de la organización de la iglesia, como la enseñanza, pues le preocupa que la iglesia se desvíe, como que es una carga muy fuerte, ¿no? Para alguien que preside. Sí, yo pienso que tiene que ver con que un sistema no esté funcionando. La iglesia no es una organización, es un cuerpo. Sin embargo, cada uno está en su lugar, pues, o lugar, una función. Y cuando ese sistema no está funcionando, el que preside se siente inquieto y se ve impulsado para tomar acción y entonces pedir y tomar iniciativas para usar los recursos, animar a las personas, transmitir el proyecto o la meta, y hace funcionar el sistema. El que reparte le inquieta justamente que las personas no administremos bien los recursos, y el de misericordia le inquieta también que una persona esté sufriendo. Eso es lo que le motiva. Cuando una persona está sufriendo, se siente impulsado también para ayudar y hacer algo al respecto, orar y llorar con ellos. Bueno, si no hay alguna otra duda, vamos a la tercera lista que podemos empezar a estudiar hoy, que es 1 Corintios 12. Del de misericordia, perdón, como que no se escuchó bien. ¿Qué es lo que dijiste en resumen del de misericordia? Le inquieta que alguien esté sufriendo. Posiblemente tú, Víctor, no sé si tienes ese don de misericordia. Bede, a lo mejor, allá en Monterrey, quizá Leti. Son muy evidentes también las personas que les duele el sufrimiento de otras personas, pues, y se ven impulsados a hacer algo al respecto. La tercera lista que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a los dones está en Corintios 12, y aquí hay algunas cosas muy interesantes. Si quieren, vamos ahí. No tengo la hora, Víctor. Son 8:12. Estoy viendo tu reloj también atrás de ti. Ahí lo veo. Ok, tenemos un ratito. Ahí está, 8:12.
Miren, vamos a 1 Corintios 12. Y una cosa para contemplar o para tener en cuenta primero es a quién les escribe esta lista, ¿verdad? La iglesia de Corinto, los que han estudiado la carta, recordarán que la iglesia tiene muchos conflictos, pues, y los conflictos nacen de la incredulidad. Ellos nacieron de nuevo, conocieron al Señor, no viven en fe, no viven caminando o descansando en la posición que tienen en Cristo. O lo olvidaron o se les pasó de noche, pero viven dominados por la carne. Y Pablo, cuando les escribe, no los denigra y no los menosprecia. Lo que hemos comentado es, imaginen a Pablo sabiendo de los problemas que está teniendo la iglesia de Corinto, que pues, son muy complicados, pues, desde conflictos personales, grupitos, no había unidad en la iglesia, un caso de inmoralidad y nadie hace nada al respecto, lo están solapando, ¿cómo se llama? Glotonerías, idolatría, problemas en el matrimonio. Hay muchos conflictos en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando Pablo, sentado, no sé si está dictando su carta o él mismo la va a escribir, pero Pablo no denigra a la iglesia, sino dice la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso lo vemos en Corintios 1:2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, ¿verdad? Llamados a ser santos. No les está diciendo, a ver ustedes, conjunto de inútiles, descarriados, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Incrédulos, los exhorta después correctamente, pero su llamado es a la iglesia de Cristo, pues, ¿verdad? Porque por esos hermanos, por esa iglesia, el Señor dio su sangre. Y Pablo eleva la condición de la iglesia al máximo. Esta es una iglesia de Cristo, pues, ¿verdad? Y ahora cuando Pablo les describe los problemas, la única solución es la cruz de Cristo. La única solución es la cruz de Cristo. Y ellos no están tomando en cuenta su identificación con Cristo, sino están dados por la carne. Entonces, en todo este contexto, Pablo les escribe todo el capítulo 12, hablando acerca de dones espirituales, y luego les dice, les enseña un camino más excelente. Dice, dice, procuren los dones mejores, pero hay un camino mejor, un camino más excelente, y es el amor, que también se los enseña con más, porque ellos no lo están entendiendo. Ese es capítulo 13. Y luego todo el capítulo 14 les habla acerca del hablar en lenguas, que también traen ahí un conflicto tremendo respecto a ese hablar en lenguas, más dominado por la carne que siendo impulsado por el Espíritu. Entonces, con este contexto de una carta comparativamente con otras larga, les escribe de los dones espirituales también todo el capítulo 12. Miren, voy a empezar a leer y vemos algunos textos aquí. Dice 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y les está llamando a la atención a que no sean ignorantes de estas cosas, sino que conozcan la verdad respecto a los dones. Y el 2 y 3 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Me llama la atención que al hablar de dones, inicia hablando acerca de un contraste que es los ídolos mudos y el Espíritu. Y digamos que el Espíritu que habla, el Espíritu habla. Y les dice, cuando eran gentiles, ya no son gentiles, ahora son iglesia. También pensando en lo que enseña Efesios, que dice que los gentiles y los judíos que creyeron ahora son un cuerpo, que son la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos ya no son gentiles, ahora son iglesia. Y antes ellos confiaban en ídolos mudos, en ídolos que no hablaban, que no enseñaban nada, que no decían nada. Pero ahora el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, ese Espíritu Santo se expresa y habla. Ahí está el contraste. Y dice, y una de las cosas que el Espíritu Santo habla o expresa es que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo expresa que Jesucristo es el Señor y lo expresa a través de los creyentes, ¿verdad? Esto es interesante que inicie con eso. Y luego, si la iglesia, los creyentes han de expresar algo, tanto en ayuda, en acciones, como en palabras, unos a otros en medio de la iglesia, tendrían que ser palabras impulsadas por el Espíritu Santo, acciones impulsadas por el Espíritu Santo, que expresa que el Señor o que Jesucristo es el Señor. Y luego hay mención de 3 palabras que vale la pena anotar y considerar. Una está en el 4, otra está en el versículo 5 y otra en el versículo 6. Estas 3 palabras las pueden anotar y también investigar más adelante. Dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Menciona 3 palabras: dones, ministerios y operaciones. Y también menciona o los relaciona estas 3 palabras con una persona de la Trinidad. Sí lo observan ahí para anotar. Los dones son dados por el Espíritu. Los ministerios son dados por el Señor o liderados por el Señor, o los que sirven tienen que estar a la orden del Señor. Y dice, y las operaciones son controladas por Dios, Dios el Padre, que hace todas las cosas en todos. Estas 3 palabras en el griego son así. Dones es la palabra carisma. Carisma es la misma palabra que usan otros textos respecto a lo que es dado por Dios, o los dones del Espíritu, es carisma. La segunda palabra, que es ministerios, es la palabra diaconía, que es lo mismo de el servicio, ¿verdad? Es un servicio en medio de la iglesia. Y la tercera palabra, que es operaciones, es la palabra energema, o es de energía, impulso, habla de operación, de cómo funciona algo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, piensen en esto. Estos dones por el Espíritu, creo que pueden relacionarse con los 7 dones de Romanos 12. ¿Sí? Los dones motivacionales, o la forma en que impulsa, o la capacidad que da el Espíritu, creo que los podemos relacionar con estos del versículo 4, los dones
que da el Espíritu, los carisma, ¿sí? Los dones motivacionales o lo que Dios pone para impulsarnos. Y después, cuando formas parte de un cuerpo, el Señor te pone un ministerio o un área de servicio. Y regularmente creo que tiene que depender también de, digamos que, no digo la aprobación, pero sí la asignación de parte de la iglesia, ¿sí? La iglesia liderada o cuidada por los ancianos o los pastores maestros, pueden asignar ministerios, ¿sí? Servicios, áreas de servicio. Es una de las funciones que pueden tener los ancianos o los pastores maestros. Y la iglesia puede tener diversidad de ministerios o áreas de servicio. Y todos vemos al Señor como el cabeza de la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia. Y entonces la iglesia designa a un equipo de hermanos que Dios los ha capacitado para enseñar, ¿verdad? Hermanos o hermanas. Es decir, la iglesia identifica, puede poner un ejemplo, identifica a un hermano, a un joven que se ve que está interesado en estudiar las escrituras, en aprender, en investigar, en memorizar, y identificamos que cuando él comparte algo, los demás aprenden, ¿verdad? Vemos lo que antes no habíamos conocido. Y entonces podemos identificar que esa persona quizá tiene el don de enseñanza, ¿verdad? Y entonces, dado el don de enseñanza, el carisma de ese hermano o hermana, entonces la iglesia le anima y le ayuda a ese joven a que comparta un estudio, un grupo de estudio, ¿verdad? Es decir, Peque, por cierto, si está aquí presente, no la veo ahorita, pero Dios la usa también para enseñar, ¿verdad? Aquí estoy. Ahí está, Peque. Sí. Entonces, ella tiene un ministerio, un área de servicio donde Dios la usa para enseñar a otras hermanas, a otras personas, ¿verdad? Ese es el área de ministerio. Tiene un don y ese don lo pone al servicio y tiene una actividad quizá regular, programada en medio de la iglesia y es un ministerio. Y luego las operaciones son las diferentes formas o lo que ocurre en medio de esas interacciones de los hermanos en los diferentes ministerios. Espero que me haya dado a entender, pero es una capacidad que se convierte en un área de servicio o en una actividad, y en medio de esa actividad Dios opera. Dios obra en los corazones de las personas y los edifica, los convence, los aprenden, los confortan, etcétera, etcétera. Si tienen alguna observación o comentario hasta aquí, esta lista me parece muy reveladora, interesante también. ¿Alguna observación o comentario? ¿No? ¿Algo? Ahí Martín levantó la mano. A ver, adelante Martín o Víctor. Gracias, pastor. Algo importante, hermanos, que a lo mejor es parte de lo primero, pero que involucra a todos los dones que recibimos por parte del Espíritu de Dios, es que el hermano o la hermana que recibe el don de profecía, Dios le usa para que los otros hermanos descubran qué don recibieron de parte de Dios. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4:14. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición de manos del presbítero, o sea, de los ancianos.
Esto es interesante, ilustra justamente esa relación. Tiene un don y ese don tiene una asignación de ministerio. Y sí, el que le habló verdad, el de profecía, habló verdad respecto a lo que esa persona tenía o funcionaba, a lo que tenía de parte de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, justamente vivíamos en Pachuca, yo vivía en Pachuca soltero todavía, y allá compartíamos, y había un hermano que colaboraba en medio de la iglesia, y ese hermano, mi intención, digamos, yo estaba muy joven, mi intención era animarlo a predicar, ¿verdad? Para que él predicara también y enseñara los domingos y estuviéramos compartiendo la enseñanza. Pero cada vez que yo lo invitaba a predicar, o sea, él conocía verdad de las escrituras y yo lo animaba a predicar, pero era un poco renuente, pues como que se resistía a hacerlo, como que no estaba muy cómodo predicando, pues era quizá un poco tímido y no enseñaba mal, pero él no se sentía cómodo. Siempre era como un poco de estar renuente. Y justamente otros hermanos de allá de Virginia en ese tiempo, hace más de 20 años, nos visitaron en alguna ocasión y observaron, ¿sí? Observaron a la iglesia, observaron al hermano y me hicieron una, ¿cómo se llama? Llamaron la atención, no me regañaron, pero mi atención, ¿verdad? Me dijeron, mira, Rafa, ven. Y llegamos como una media hora antes a la reunión y me dijeron, mira, ¿qué está haciendo el hermano? Y el hermano estaba feliz, chiflando, acomodando sillas. Sí, o sea, el hermano que yo pretendía que enseñara, llegaba más temprano, como media hora o más temprano de la reunión, y estaba chiflando, así como cuando alguien está contento, ¿verdad? Está tarareando y acomodando sillas, limpiando y preparando la reunión, y me dice, mira, ¿qué don crees que tiene? ¿No lo ves? Y me dijeron, él está feliz sirviendo, pues, él llega muy temprano o más temprano, no quiere llamar la atención, no quiere estar al frente, pero es feliz y Dios lo usa sirviendo y está acomodando sillas y preparando el proyector y todo lo demás. Y eso llamó mi atención porque justamente a veces o nosotros queremos un don que no tenemos, ¿verdad? Que pensamos que a lo mejor es más digno o es más importante o es, no sé, tenemos la intención de desarrollar o de hacer algo, o poner a alguien en alguna posición que no es lo que Dios le ha dado. Entonces, por eso en Romanos 12 dice, el que enseña la enseñanza. Parecería redundante, ¿verdad? Pero es el que enseña, no lo pongas a servir, o el que sirve, no lo pongas a presidir, o el que tiene misericordia, no lo pongas a hacer otra cosa, pues, que no sea de acuerdo al don que tiene. Y eso es bien interesante. Y lo que dices, Martín, también es muy bueno, de que Pablo ve o percibe lo que tiene Timo y lo impulsan a que desarrolle ese ministerio. Dice, cumple tu ministerio. Bueno, si quieren, aquí dejamos, ya es la hora. Civic. Ya es la hora, sí. Adelante, entonces, si quieren,